Hay un momento en la vida en que todo parece estar exactamente donde siempre estuvo. Las mismas rutinas, las mismas conversaciones, las mismas preocupaciones repitiendo el mismo ciclo interminable. Y sin embargo, algo dentro de ti ya no es lo mismo. No es un cambio que puedas señalar con precisión, no es algo que aparezca de repente como un rayo en medio de la tormenta, sino una transformación silenciosa que ocurre en las profundidades de tu ser, como si una corriente invisible hubiera comenzado a fluir en una dirección completamente nueva. Es ese instante peculiar en el que miras tu vida desde afuera y reconoces que ya no resuenas con lo que antes te definía, cuando las cosas que solían emocionarte ahora te dejan indiferente, cuando las conversaciones que antes capturaban tu atención ahora te parecen vacías, cuando sientes que estás habitando un espacio entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno de ellos. Napoleon Hill dedicó décadas de su vida a estudiar los mecanismos invisibles que separan a quienes viven en la superficie de la existencia de aquellos que descubren las leyes ocultas del universo mental. Y en cada uno de sus hallazgos hay una verdad que trasciende el tiempo. La mente humana opera en diferentes niveles de vibración, y cuando esa vibración cambia, todo en tu realidad comienza a reorganizarse de maneras que la mayoría de las personas jamás comprenderán. Este cambio no llega con fanfarrias ni anuncios grandiosos. No aparece en tu puerta con un certificado que declare que has alcanzado un nuevo nivel de conciencia, sino que se manifiesta en los detalles más sutiles de tu experiencia cotidiana, en la forma en que respondes ante situaciones que antes te alteraban, en la claridad repentina que atraviesa tu mente cuando todos los demás están confundidos, en esa sensación inexplicable de que estás siendo guiado por una inteligencia superior que conoce el camino incluso cuando tú no puedes verlo. Lo fascinante de este proceso es que la mayoría de las personas que lo experimentan no tienen un marco de referencia para entenderlo. Sienten el cambio, pero no pueden nombrarlo. Perciben la transformación, pero dudan de su validez porque nadie a su alrededor parece estar pasando por algo similar. Viven con la sensación de estar despertando de un sueño colectivo, observando cómo quienes los rodean continúan dormidos, repitiendo los mismos patrones de pensamiento que los mantienen atrapados en círculos de mediocridad y frustración. Es como si hubieras recibido un nuevo par de ojos que te permiten ver a través de las ilusiones que antes parecían absolutamente reales, como si tu mente hubiera sintonizado una frecuencia diferente donde la información fluye con mayor claridad, donde las respuestas llegan antes de que formules las preguntas, donde intuyes el desenlace de las situaciones antes de que se desarrollen por completo. Existe una razón científica y espiritual detrás de esta transformación, una explicación que Napoleon Hill reveló a través de su investigación exhaustiva sobre las mentes más brillantes y exitosas de su época, y lo que descubrió fue extraordinario. La mente humana no es un receptor pasivo de la realidad, sino un instrumento activo que moldea, atrae y materializa circunstancias de acuerdo con la frecuencia en la que opera. Cuando esa frecuencia cambia, cuando tu mente abandona las vibraciones del miedo, la duda, la escasez y la conformidad para alinearse con las vibraciones de la certeza, la abundancia, la visión y el propósito, todo tu universo personal comienza a reconfigurarse. Las personas que vibran en tu antigua frecuencia empiezan a desvanecerse de tu vida de manera natural. Las oportunidades que antes te parecían inalcanzables comienzan a presentarse con una sincronicidad asombrosa y te encuentras actuando con una confianza que no puedes explicar de manera lógica, pero que sabes que proviene de un lugar auténtico y profundo. Si en este momento sientes que algo fundamental ha cambiado dentro de ti,
Si percibes que tu mente opera de manera diferente, aunque no puedas describir exactamente en qué consiste esa diferencia, si notas que tus reacciones, tus prioridades y tus percepciones se han transformado de formas que desafían tu comprensión racional, entonces no estás imaginando cosas, no estás perdiendo el contacto con la realidad, sino todo lo contrario. Estás comenzando a verla con una claridad que la mayoría de las personas jamás experimentará. Este video existe para guiarte a través de ese territorio desconocido, para darte el mapa que Napoleon Hill creó después de años de investigación dedicada, para mostrarte no solo que este cambio es real, sino también cómo puedes reconocerlo, comprenderlo y utilizarlo para manifestar una versión de tu vida que hasta ahora solo había existido como un anhelo distante en lo más profundo de tu corazón. El primer indicio de que tu mente ha entrado en una frecuencia superior es la aparición de lo que Napoleon Hill llamaba el desapego consciente. Ese estado peculiar en el que las cosas que antes te provocaban reacciones emocionales intensas, ahora simplemente pasan frente a ti como nubes atravesando el cielo, observables pero no perturbadoras. No se trata de indiferencia ni de apatía, sino de algo mucho más sofisticado. Es la capacidad de presenciar el drama de la vida sin permitir que te arrastre hacia su remolino caótico. Cuando alcanzas este nivel de funcionamiento mental, descubres que puedes estar en medio de una situación cargada de tensión y mantener tu centro interno completamente intacto, como si hubieras desarrollado una especie de escudo invisible que filtra el ruido externo mientras permite que la sabiduría genuina penetre hasta lo más profundo de tu ser. Esta transformación no ocurre porque decidas ser más calmado o porque te esfuerces en controlar tus emociones, sino porque tu mente ha comenzado a operar desde un punto de referencia completamente diferente. Antes, tu identidad estaba atada a las circunstancias externas, definida por lo que tenías, lo que hacías, lo que los demás pensaban de ti. Y cada amenaza a esos elementos externos era percibida como una amenaza a tu existencia misma. Pero cuando tu frecuencia mental cambia, cuando comienzas a operar desde ese nuevo nivel de conciencia, tu identidad se ancla en algo mucho más estable y permanente, en tu conexión con la inteligencia universal que Napoleon Hill describió como la fuente de todo poder creativo y manifestación material. La mayoría de las personas vive en un estado constante de reactividad, saltando de una emoción a otra como hojas arrastradas por el viento, sin rumbo fijo ni propósito claro. Sus mentes operan en la frecuencia del caos, absorbiendo cada estímulo externo sin discriminación, procesando información basándose únicamente en programaciones pasadas y condicionamientos sociales que nunca cuestionaron. Cuando tu mente cambia de frecuencia, cuando accedes a ese nivel superior de funcionamiento, desarrollas lo que Hill llamaba el poder de la transmutación selectiva. La capacidad de convertir cada experiencia, sin importar cuán desafiante parezca en la superficie, en combustible para tu crecimiento y tu evolución personal. Observa cómo respondes ahora ante situaciones que hace 6 meses te hubieran destrozado emocionalmente. Nota la diferencia en tu respiración, en la claridad de tu pensamiento, en la velocidad con la que encuentras soluciones en lugar de perderte en el problema. Este no es un logro menor, ni algo que debas minimizar con falsa modestia. Es evidencia concreta de que tu mente ha alcanzado un nuevo nivel de organización interna, de que los circuitos neuronales que antes te mantenían atrapado en patrones destructivos han sido reemplazados por nuevas conexiones que te impulsan hacia la expansión y el descubrimiento.
Napoleon Hill entendió que este proceso no es accidental ni fortuito, sino el resultado natural de alinear tu pensamiento consciente con las leyes inmutables que gobiernan el universo mental. Lo que hace que este cambio sea particularmente poderoso es que ocurre desde adentro hacia afuera, no como resultado de manipular las circunstancias externas, sino como consecuencia de una reorganización fundamental de tu paisaje interno. No necesitas que el mundo cambie para que tú puedas cambiar. No requieres que las personas a tu alrededor te den permiso para evolucionar. No dependes de factores externos para acceder a esta nueva frecuencia mental, porque el poder de sintonizarla reside completamente dentro de tu propia conciencia. Esta es quizás la revelación más liberadora de todas. Que tu transformación no está sujeta a condiciones externas, sino que fluye naturalmente cuando alineas tu mente con principios universales que operan con o sin tu conocimiento consciente de ellos. El desapego consciente no significa que dejes de importarte las cosas o las personas, sino que dejas de permitir que lo externo determine tu estado interno. Continúas amando profundamente, trabajando con pasión, creando con intensidad, pero todo ello surge desde un centro de paz inquebrantable, en lugar de desde un pozo de necesidad y desesperación. Esta es la diferencia fundamental entre quienes viven a merced de las circunstancias y quienes aprenden a moldear las circunstancias mediante el poder dirigido de su pensamiento, entre quienes reaccionan ante la vida y quienes responden con intención deliberada, basada en una visión clara de lo que están creando. Cuando Napoleon Hill entrevistó a los individuos más exitosos y realizados de su tiempo, encontró este patrón una y otra vez. Todos ellos habían desarrollado la capacidad de mantener su equilibrio interno independientemente del caos externo. Todos habían aprendido a operar desde una frecuencia mental superior que les permitía ver oportunidades donde otros veían obstáculos, posibilidades donde otros veían limitaciones, caminos donde otros veían muros infranqueables. Este no era un talento innato ni un regalo otorgado por el destino, sino una habilidad cultivada conscientemente mediante la aplicación consistente de principios específicos que cualquier persona puede aprender y dominar si está dispuesta a comprometerse con el proceso de transformación interna. El segundo signo revelador de que tu mente ha cambiado de frecuencia es lo que podríamos llamar la disonancia social progresiva, ese fenómeno extraño en el que comienzas a sentirte como un extranjero en conversaciones y ambientes que antes te resultaban completamente normales. No es que te hayas vuelto arrogante o que pienses que eres mejor que los demás, sino que genuinamente ya no resuenas con las vibraciones que dominan ciertos espacios y ciertos intercambios humanos. Escuchas a las personas quejándose de los mismos problemas que llevan años repitiendo sin tomar ninguna acción real para resolverlos. Las ves atrapadas en dramas que ellas mismas crean y perpetúan, y aunque sientes compasión por su sufrimiento, ya no puedes fingir que esas dinámicas tienen poder sobre ti o que representan una realidad inevitable. Napoleon Hill observó que cada nivel de conciencia tiene su propio lenguaje, sus propias preocupaciones, sus propias prioridades, y cuando asciendes a un nivel superior, el lenguaje del nivel anterior comienza a sonar hueco y superficial. Las conversaciones que giran exclusivamente en torno a chismes, quejas crónicas, drama fabricado y victimismo constante empiezan a drenar tu energía en lugar de nutrirte, no porque juzgues a quienes participan en ellas, sino porque tu mente ahora opera en una frecuencia que busca crecimiento, soluciones, posibilidades y expansión. Es como si tus oídos hubieran sido afinados para detectar una música más compleja y sofisticada.
haciendo que las melodías simples y repetitivas que antes disfrutabas ahora te parezcan monótonas e insatisfactorias. Este proceso de separación vibracional puede ser solitario en sus etapas iniciales. Puede hacerte sentir como si estuvieras perdiendo conexiones que alguna vez fueron significativas, y es importante entender que esta sensación es completamente normal y temporal. No estás perdiendo nada real. Estás simplemente liberando espacio para que nuevas conexiones más alineadas con tu frecuencia actual puedan entrar en tu vida. El universo, en su sabiduría infinita, no deja vacíos permanentes. Cuando te elevas a un nuevo nivel de conciencia, automáticamente comienzas a atraer personas, oportunidades y circunstancias que resuenan con esa nueva frecuencia, aunque el proceso de transición pueda sentirse incómodo mientras ocurre. La clave durante este periodo de ajuste es resistir la tentación de regresar a tu antigua frecuencia por miedo a la soledad o al rechazo social. Hill fue extraordinariamente claro sobre este punto. La presión del entorno para conformarse a la mediocridad colectiva es una de las fuerzas más poderosas que trabajan en contra de tu evolución personal. Y solo aquellos con una convicción inquebrantable en su visión interior pueden resistir esa presión sin sucumbir a ella. No se trata de aislarte del mundo ni de adoptar una actitud de superioridad espiritual, sino de proteger tu nueva frecuencia mental mientras se estabiliza y fortalece de la misma manera que proteges una planta recién germinada de las condiciones climáticas extremas hasta que desarrolla raíces lo suficientemente fuertes para sostenerse por sí misma. Lo fascinante es que a medida que permaneces firme en tu nueva frecuencia, a medida que te niegas a descender al nivel vibracional de la queja, el drama y la victimización, comienzas a notar algo extraordinario. Empiezan a aparecer personas en tu vida que operan en frecuencias similares o incluso superiores a la tuya. Estas conexiones no llegan a través del esfuerzo forzado ni de estrategias calculadas, sino que emergen de manera orgánica y natural, como si el universo conspirara para reunir a quienes vibran en armonía. De repente te encuentras teniendo conversaciones que te expanden en lugar de limitarte, intercambiando ideas que encienden tu imaginación en lugar de apagarla, rodeándote de personas que te desafían a crecer en lugar de pedirte que permanezcas pequeño para que ellas se sientan cómodas. Napoleon Hill llamaba a esto la ley de atracción armoniosa, el principio según el cual las mentes que operan en frecuencias similares se atraen mutuamente de manera inevitable, creando lo que él describía como alianzas de poder mental capaces de lograr lo que ninguna mente individual podría alcanzar trabajando en aislamiento. Cuando tu frecuencia mental cambia, cuando te elevas por encima del ruido de la mediocridad masiva, automáticamente te conviertes en un faro para otros que están pasando por transformaciones similares y juntos crean campos de energía colectiva que amplifican exponencialmente el poder de manifestación de cada individuo involucrado. La disonancia social que sientes ahora no es una señal de que algo está mal contigo, sino evidencia de que algo está profundamente correcto, de que has tenido el coraje de evolucionar más allá de los límites que la mayoría acepta como inamovibles. No todos entenderán tu cambio, no todos celebrarán tu crecimiento. Algunos incluso intentarán sabotearlo consciente o inconscientemente porque tu transformación les recuerda dolorosamente su propia estagnación. Pero tu responsabilidad no es hacer que los demás se sientan cómodos con tu evolución. Tu responsabilidad es honrar el llamado de tu alma hacia la expansión. Confiar en que el universo reorganizará tu círculo social de acuerdo con tu nueva frecuencia.
y mantener tu visión enfocada en el destino que estás creando en lugar de en las relaciones que estás dejando atrás. El tercer indicador de que tu mente ha sintonizado una frecuencia superior es lo que Napoleon Hill denominaba la claridad de propósito penetrante. Esa certeza interna sobre tu dirección en la vida que no requiere validación externa ni se tambalea ante la opinión de otros. Antes de este cambio, probablemente consultabas constantemente con personas a tu alrededor, buscando aprobación, pidiendo permiso implícito para perseguir tus sueños, dudando de cada decisión importante hasta que alguien más te confirmara que ibas por el camino correcto. Pero algo fundamental ha cambiado ahora. Sientes una conexión directa con tu propósito, una comunicación clara con esa parte de ti que sabe exactamente qué estás destinado a crear, a experimentar, a convertirte, y esa conexión es más fuerte que cualquier voz externa que intente desviarte de tu camino. Esta claridad no llega como un relámpago cegador que ilumina todo el camino de golpe, sino más bien como una serie de revelaciones progresivas que van desvelando el siguiente paso justo cuando estás listo para darlo. Es como si estuvieras caminando por un sendero en la oscuridad, con una linterna que solo ilumina 3 metros adelante. No puedes ver el destino final, pero confías plenamente en que cada paso iluminado te está llevando exactamente donde necesitas estar. Napoleon Hill descubrió que esta es precisamente la forma en que la inteligencia infinita se comunica con la mente humana. No a través de planes detallados que eliminan toda incertidumbre, sino mediante intuiciones claras, impulsos irresistibles y sincronicidades que confirman que estás en el camino correcto. Lo revolucionario de esta nueva claridad es que no depende de tener todas las respuestas ni de eliminar todos los riesgos antes de moverte. Antes, quizás esperabas hasta tener garantías absolutas, hasta que cada variable estuviera controlada, hasta que el resultado estuviera prácticamente asegurado antes de comprometerte con cualquier acción significativa. Pero ahora operas desde un paradigma completamente diferente. Entiendes que la certeza verdadera no proviene de controlar las circunstancias externas, sino de confiar en tu capacidad de navegar cualquier situación que surja, de tu conexión con una fuente de inteligencia y poder que trasciende tu mente consciente limitada. Cuando tu mente funciona en esta frecuencia elevada, las decisiones que antes te paralizaban durante semanas o meses, ahora se resuelven en cuestión de horas o incluso minutos. No porque te hayas vuelto impulsivo o descuidado, sino porque has desarrollado lo que Hill llamaba la facultad del juicio instantáneo iluminado, la capacidad de acceder a niveles más profundos de conocimiento que operan por debajo del ruido del pensamiento consciente. Tu intuición se ha vuelto tan refinada, tan confiable, que puedes distinguir entre los impulsos que provienen del miedo disfrazado de precaución y los impulsos que provienen de tu sabiduría interior, guiándote hacia tu máxima expresión. Las personas a tu alrededor pueden percibir este cambio como terquedad o como un rechazo a escuchar consejos, pero la verdad es mucho más matizada. No es que hayas dejado de valorar las perspectivas externas, es que ahora las filtras a través de tu propio sistema de discernimiento interno, en lugar de aceptarlas ciegamente como verdades absolutas. Escuchas, consideras, reflexionas, pero la decisión final siempre surge desde ese centro profundo de conocimiento que se ha activado en ti, desde esa conexión con tu propósito que es más fuerte que cualquier opinión externa, por bien intencionada que sea. Napoleon Hill pasó años estudiando a individuos que lograron hazañas extraordinarias y en cada caso encontró esta característica.
Todos ellos habían desarrollado una conexión inquebrantable con su propósito, una claridad sobre su misión que permanecía intacta incluso cuando el mundo entero les decía que estaban equivocados. Esta no era arrogancia ciega ni obstinación irracional, sino el resultado de haber sintonizado su mente con una frecuencia donde la información fluye directamente desde la fuente de toda creatividad e inspiración, donde las respuestas llegan antes de que las preguntas se formulen completamente, donde el camino se ilumina justo cuando das el siguiente paso con fe. Lo que hace que esta claridad sea tan poderosa es que elimina la necesidad de buscar constantemente afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Ya no necesitas que gurús, expertos o figuras de autoridad te digan quién eres o qué deberías hacer con tu vida, porque has descubierto el gurú más sabio que existe. Tu propia conexión con la inteligencia infinita que Napoleon Hill describió como la fuente de todo conocimiento, poder y posibilidad. Esta conexión te proporciona una brújula interna que siempre señala hacia tu verdad más elevada, hacia la expresión más auténtica de tu potencial, hacia la contribución única que solo tú puedes hacer en este mundo. El cuarto signo de que has accedido a una frecuencia mental superior es la aparición de lo que podríamos llamar sincronicidades en cascada, esa serie de coincidencias aparentemente imposibles que comienzan a ocurrir con una regularidad que desafía cualquier explicación racional basada en el azar. Piensas en alguien a quien no has visto en años y esa persona te contacta al día siguiente. Necesitas información específica sobre un tema y un libro que contiene exactamente esa información llega a tus manos de la manera más inesperada. Te preguntas si estás en el camino correcto y el universo te envía señales tan claras que sería imposible ignorarlas incluso si lo intentaras. Napoleon Hill entendió que estas sincronicidades no son accidentes fortuitos ni golpes de suerte aleatoria, sino evidencia tangible de que tu mente se ha alineado con las corrientes invisibles que organizan y orquestan la realidad material. Cuando operas en las frecuencias inferiores de conciencia, dominadas por el miedo, la duda y la creencia en la separación, experimentas la vida como una serie de eventos desconectados y azarosos donde debes luchar constantemente contra fuerzas hostiles para conseguir lo que deseas. Pero cuando tu mente accede a frecuencias superiores, cuando te alineas con lo que Hill llamaba la inteligencia infinita, comienzas a experimentar la vida como un flujo coherente y coordinado donde cada evento, por insignificante que parezca en la superficie, está perfectamente posicionado para llevarte hacia la manifestación de tu propósito más elevado. No es que el universo haya cambiado, es que tu capacidad de percibir y trabajar con sus patrones organizadores se ha expandido dramáticamente. Lo fascinante de estas sincronicidades es que no puedes forzarlas ni manipularlas mediante esfuerzo consciente. Aparecen naturalmente como resultado de mantener tu mente en un estado de receptividad abierta, mientras simultáneamente mantienes una visión clara de lo que estás creando. Es un equilibrio delicado entre intención y rendición, entre dirigir tu energía mental hacia un objetivo específico y confiar en que el universo conoce el camino más eficiente para llevarte allí. Muchas personas fallan en manifestar sincronicidades significativas porque se inclinan demasiado hacia uno de estos extremos o intentan controlar cada detalle del proceso y bloquean el flujo natural de las cosas, o se vuelven completamente pasivos, esperando que el universo haga todo el trabajo mientras ellos permanecen inactivos. Napoleon Hill descubrió que las mentes más efectivas en manifestar realidades deseadas eran aquellas que habían dominado este equilibrio paradójico, actuaban con decisión y compromiso total, mientras simultáneamente permanecían flexibles y abiertos
a posibilidades que su mente consciente limitada no podría haber concebido. Estas personas no se aferraban rígidamente a un único camino hacia su objetivo, sino que mantenían su enfoque en el destino mientras permitían que la ruta se revelara orgánicamente a través de las sincronicidades y oportunidades que emergían en su experiencia cotidiana. Cuando comienzas a notar el aumento de sincronicidades en tu vida, es tentador descartarlas como coincidencias o racionalizar cada una con explicaciones que evitan aceptar la posibilidad de que algo más profundo está ocurriendo. Pero Hill te invitaría a considerar otra perspectiva, que estas sincronicidades son mensajes directos del universo confirmando que estás en tu camino, que tu mente ha alcanzado una frecuencia donde puede dialogar activamente con las fuerzas creadoras que organizan la realidad. Cada sincronicidad es una confirmación, una palmada en el hombro del cosmos diciéndote, sí, continúa en esta dirección. Estás alineado con tu propósito más elevado. La diferencia entre quienes aprovechan las sincronicidades y quienes las dejan pasar es la capacidad de reconocerlas cuando aparecen y actuar sobre ellas con rapidez y decisión. El universo te envía señales, pero si estás demasiado atrapado en tus patrones de pensamiento habituales, demasiado distraído por el ruido mental constante, puedes perderte completamente los mensajes que están siendo transmitidos. Aquí es donde tu nueva frecuencia mental se vuelve invaluable. Te proporciona la claridad y la presencia necesarias para detectar estas señales en tiempo real, y la confianza para actuar sobre ellas incluso cuando tu mente lógica no puede explicar completamente por qué una acción particular se siente correcta. Hill observó que a medida que las personas se vuelven más hábiles en reconocer y responder a las sincronicidades, estas comienzan a ocurrir con mayor frecuencia y precisión, creando un circuito de retroalimentación positiva donde tu confianza en la guía del universo se fortalece con cada confirmación exitosa. Eventualmente llegas a un punto donde operas con una certeza tan profunda sobre tu conexión con la inteligencia infinita que las sincronicidades dejan de sorprenderte y se convierten simplemente en la forma normal en que navegas la vida, en el lenguaje cotidiano a través del cual el universo se comunica contigo y te guía hacia la expresión más plena de tu potencial ilimitado. El quinto indicador de tu cambio de frecuencia mental es lo que Napoleon Hill identificaba como la transmutación energética automática, la capacidad de convertir instantáneamente emociones destructivas en combustible productivo sin pasar por largos procesos de análisis o terapia emocional. Antes de este cambio, cuando experimentabas frustración, ira, miedo o decepción, estas emociones te consumían, te paralizaban, te arrastraban a espirales descendentes de pensamiento negativo que podían durar horas, días o incluso semanas. Pero ahora algo fundamental ha cambiado en la manera en que procesas la energía emocional. Sientes la emoción plenamente, la reconoces sin juzgarla y casi instantáneamente encuentras el canal para redirigirla hacia algo constructivo, hacia una acción que te mueve hacia adelante en lugar de mantenerte atrapado en círculos de victimización. Esta habilidad no es represión emocional disfrazada de madurez espiritual. No se trata de negar lo que sientes o de forzarte a pensar positivamente cuando genuinamente estás atravesando algo difícil. Es algo mucho más sofisticado y poderoso. Es el reconocimiento profundo de que toda energía emocional, sin importar su polaridad superficial, es esencialmente neutra hasta que tú decides qué hacer con ella. La ira puede destruirte o puede convertirse en una pasión ardiente por cambiar las circunstancias que la generaron.
El miedo puede paralizarte o puede transformarse en cautela estratégica que te protege mientras avanzas hacia territorios desconocidos. La tristeza puede hundirte en la desesperación o puede abrirte a niveles de compasión y profundidad emocional que de otro modo permanecerían inaccesibles. Napoleon Hill estudió meticulosamente a individuos que habían logrado hazañas extraordinarias bajo circunstancias adversas y descubrió un patrón consistente. Todos ellos habían desarrollado esta capacidad de transmutación energética. Todos sabían cómo tomar la energía cruda de sus emociones más intensas y canalizarla hacia la manifestación de sus visiones más elevadas. No esperaban hasta sentirse motivados o inspirados para actuar. No permitían que sus estados emocionales dictaran su nivel de productividad o compromiso con sus objetivos. En lugar de eso, habían aprendido a usar cada estado emocional, sin excepción, como trampolín hacia una acción deliberada e intencional. Lo que hace que esta habilidad sea particularmente valiosa en el mundo moderno es que te libera de la tiranía de esperar a que las condiciones sean perfectas antes de moverte hacia tus objetivos. La mayoría de las personas vive bajo la ilusión de que necesitan sentirse de cierta manera antes de poder actuar con efectividad. Esperan hasta estar motivadas para trabajar en su proyecto, hasta sentirse seguras para tomar riesgos calculados, hasta estar inspiradas para crear algo significativo. Pero cuando dominas la transmutación energética, cuando tu mente opera en esta frecuencia superior, comprendes que la acción misma genera el estado emocional que deseas, que el movimiento crea momentum, que el compromiso precedente a la motivación en lugar de seguirla. Hill enfatizaba que las emociones son simplemente energía en movimiento, y como toda energía, pueden ser dirigidas conscientemente hacia propósitos específicos mediante el poder del pensamiento enfocado. Cuando sientes frustración porque algo no está funcionando como esperabas, en lugar de permitir que esa frustración se convierta en resignación y abandono, puedes reconocerla como evidencia de que te importa profundamente el resultado, como combustible que puede impulsarte a buscar soluciones más creativas, a intentar enfoques diferentes, a persistir con mayor inteligencia estratégica. La energía no cambia, pero su dirección y aplicación se transforman completamente. La mayoría de las personas desperdicia cantidades enormes de energía emocional en preocupación improductiva, en rumiación mental que no lleva a ninguna parte, en dramatización de circunstancias que podrían resolverse con acción directa y enfocada. Cuando tu mente accede a frecuencias superiores, cuando desarrollas esta capacidad de transmutación automática, cada gramo de energía emocional que generas se convierte en un recurso valioso que puedes invertir estratégicamente en la construcción de tu vida ideal. No hay desperdicio, no hay fugas energéticas, todo se canaliza hacia la manifestación de tu visión con una eficiencia que resulta casi imposible de lograr cuando operas desde frecuencias mentales inferiores. Napoleon Hill fue extraordinariamente claro sobre un punto crucial. La transmutación energética no es algo que ocurra automáticamente simplemente porque lo deseas o lo entiendes intelectualmente. Requiere práctica deliberada y consciente hasta que se convierte en tu respuesta automática ante cualquier emoción intensa. Al principio, tendrás que recordarte conscientemente redirigir la energía. Tendrás que interrumpir patrones habituales de reacción emocional que llevas repitiendo durante años o décadas. Pero con persistencia, con aplicación consistente de este principio, eventualmente alcanzas un punto donde la transmutación ocurre instantáneamente, donde tu mente automáticamente convierte cada experiencia emocional en un activo valioso que te impulsa hacia la realización de tu propósito más elevado, en lugar
de en un pasivo que te drena y te mantiene atrapado en ciclos de mediocridad autoimpuesta. El sexto signo revelador de tu nueva frecuencia mental es lo que podríamos llamar la visión penetrante de patrones. Esa capacidad recién desarrollada para ver conexiones, tendencias y dinámicas subyacentes que permanecen completamente invisibles para quienes operan en frecuencias de conciencia ordinarias. Es como si te hubieran dado acceso a una dimensión adicional de percepción, donde puedes observar no solo lo que está ocurriendo en la superficie de las situaciones, sino también las fuerzas invisibles que están impulsando esos eventos hacia manifestaciones específicas. Napoleon Hill describió esto como el desarrollo del sexto sentido, una facultad que trasciende los 5 sentidos físicos y te permite acceder a información y conocimiento que no podría obtenerse mediante ningún proceso lógico o analítico basado únicamente en datos observables. Cuando tu mente funciona en esta frecuencia elevada, comienzas a anticipar desarrollos antes de que ocurran, no porque seas clarividente en el sentido místico tradicional, sino porque puedes leer los patrones sutiles que preceden a eventos manifiestos. Observas cómo alguien habla, los matices de su lenguaje corporal, la energía detrás de sus palabras, y puedes intuir sus intenciones verdaderas, incluso cuando sus declaraciones superficiales sugieren algo completamente diferente. Miras una situación empresarial, política o social, y puedes percibir hacia dónde se está moviendo el sistema, incluso cuando todos los indicadores superficiales apuntan en otra dirección. Esta habilidad no es producto de la imaginación hiperactiva ni de proyecciones paranoicas, sino el resultado de que tu mente ha aprendido a procesar información en niveles múltiples simultáneamente. Mientras la mayoría de las personas solo pueden enfocarse en el contenido explícito de lo que está ocurriendo, tú ahora procesas también el contexto, el subtexto, las dinámicas energéticas, los patrones históricos y sintetizas todo esto en una comprensión holística que te proporciona una ventaja estratégica masiva en casi cualquier situación. Hill descubrió que todos los grandes líderes empresariales, inventores y visionarios que estudió poseían este don en algún grado, y que aquellos que lo habían desarrollado más plenamente eran precisamente quienes lograban los resultados más extraordinarios. Lo fascinante es que esta visión penetrante de patrones no se limita a situaciones externas, también se extiende hacia tu propio paisaje interno. Comienzas a notar los patrones de pensamiento que te limitan antes de que te arrastren a espirales destructivas. Puedes detectar cuando estás operando desde programaciones antiguas, en lugar de desde tu sabiduría actual. Reconoces los momentos en que tu ego está secuestrando tu proceso de toma de decisiones y puedes intervenir conscientemente antes de sabotear tu propio progreso. Esta capacidad de autoobservación sin juicio es quizás uno de los regalos más valiosos que trae el cambio de frecuencia mental. Napoleon Hill enfatizaba que la mayoría de las personas vive en un estado de semiconciencia, reaccionando automáticamente a estímulos sin realmente procesar lo que está ocurriendo en niveles más profundos. Operan como autómatas programados, repitiendo las mismas respuestas a las mismas situaciones, ciegos a los patrones que gobiernan sus vidas porque nunca han desarrollado la capacidad de observación distanciada que permitiría ver esos patrones claramente. Cuando tu mente cambia de frecuencia, cuando accedes a este nivel superior de funcionamiento, es como si despertaras de un sueño donde todos los demás permanecen dormidos. Puedes ver la matriz de patrones que estructura la realidad, mientras la mayoría solo ve eventos aislados y desconectados. Esta visión trae tanto poder como responsabilidad. Poder porque te permite navegar la vida
con una precisión y efectividad que resulta imposible cuando operas a ciegas. Responsabilidad porque una vez que ves los patrones claramente, ya no puedes fingir ignorancia y continuar participando en dinámicas destructivas. Algunas relaciones, algunos trabajos, algunos hábitos que antes tolerabas porque no veías alternativas, ahora se revelan como incompatibles con tu crecimiento continuo y tienes que tomar decisiones difíciles sobre qué mantener y qué soltar en tu vida. Hill observó que este proceso de clarificación puede ser doloroso, pero es absolutamente necesario para cualquiera que aspire a manifestar su potencial más elevado. No puedes construir un futuro extraordinario sobre fundamentos de mediocridad. No puedes crear una vida excepcional mientras te aferras a patrones que te mantienen atrapado en la normalidad sofocante. La visión penetrante de patrones te obliga a confrontar verdades incómodas sobre ti mismo y tu situación actual, pero también te proporciona el mapa exacto que necesitas para navegar desde donde estás hacia donde quieres estar, desde quien eres actualmente hacia quien estás destinado a convertirte cuando finalmente alineas tu realidad externa con tu visión interna más elevada. El séptimo indicador de que tu mente ha sintonizado una frecuencia superior es lo que Napoleon Hill llamaba la paz productiva. Ese estado aparentemente paradójico en el que experimentas una tranquilidad profunda en tu centro mientras simultáneamente manifiestas niveles extraordinarios de creatividad, productividad y acción efectiva en el mundo externo. Antes de este cambio, probablemente creías que tenías que elegir entre la paz interior y el logro material, entre la serenidad espiritual y el éxito mundano, como si estos fueran polos opuestos de un espectro donde moverte hacia uno significaba alejarte del otro. Pero ahora has descubierto una verdad más profunda, que la paz genuina no es la ausencia de actividad, sino la presencia de alineación. No es quedarte quieto, sino moverte en armonía con tu propósito más elevado. Esta paz productiva surge naturalmente cuando dejas de luchar contra el flujo natural de tu vida y comienzas a trabajar en cooperación con él. Cuando dejas de intentar forzar resultados desde un lugar de miedo y escasez y empiezas a crear desde un espacio de confianza y abundancia. Hill descubrió que las personas más efectivas que estudió no eran aquellas que trabajaban más duramente en el sentido tradicional de esfuerzo agotador y sacrificio constante, sino aquellas que habían aprendido a trabajar inteligentemente en alineación con principios universales, creando más resultados con menos fricción, porque su acción fluía desde la claridad interna en lugar de desde la desesperación externa. Cuando operas en esta frecuencia, tu trabajo deja de sentirse como trabajo en el sentido pesado y obligatorio de la palabra. Se convierte en expresión, en juego serio, en la manifestación natural de quién eres y lo que viniste a crear en este mundo. No es que todo sea fácil o que no enfrentes desafíos significativos, pero incluso los desafíos se experimentan de manera diferente porque estás comprometido con algo más grande que tu comodidad personal. Estás al servicio de una visión que te inspira, en lugar de estar simplemente tratando de sobrevivir o acumular cosas que esperas que llenen vacíos internos que nunca se pueden llenar con logros externos. La diferencia entre la actividad frenética que caracteriza a la mayoría de las personas y la paz productiva que caracteriza a quienes operan en frecuencias superiores es la presencia o ausencia de resistencia interna. Cuando actúas desde la resistencia, desde el miedo, desde la creencia en la limitación, y cada acción requiere un esfuerzo tremendo porque estás trabajando contra la corriente natural del universo. Pero cuando actúas desde la alineación, desde la confianza, desde la comprensión de que estás co-creando con fuerzas que trascienden tu mente individual,
La acción fluye con una facilidad que parece casi mágica a quienes no entienden los principios subyacentes. Napoleon Hill enfatizaba que esta paz productiva no es algo que alcanzas al final de tu jornada de desarrollo personal. No es el premio que recibes después de años de lucha y sacrificio, sino más bien el estado desde el cual operas mientras creas la vida que deseas. Es tanto el medio como el fin, tanto el camino como el destino. Cuando entiendes esto profundamente, cuando lo incorporas no solo intelectualmente, sino experiencialmente, toda tu relación con el trabajo, el esfuerzo y el logro se transforma radicalmente. Las personas atrapadas en frecuencias inferiores de conciencia viven en un estado de tensión constante, siempre corriendo pero nunca llegando, siempre esforzándose pero nunca satisfechas, atrapadas en la rueda del hámster de lograr por lograr sin conexión real con por qué están haciendo lo que hacen. Cuando tu mente accede a frecuencias superiores, cuando descubres esta paz productiva, el juego entero cambia. Ya no persigues el éxito como algo externo que necesitas capturar para validar tu existencia, sino que permites que el éxito fluya naturalmente desde tu alineación con tu propósito, desde tu conexión con la fuente infinita de creatividad y poder que reside en el núcleo de tu ser. Hill observó que las personas operando desde este estado de paz productiva a menudo lograban más en un año que lo que la mayoría lograba en una década. No porque trabajaran 24 horas al día, ni porque sacrificaran todo lo demás en sus vidas, sino porque cada acción que tomaban estaba perfectamente alineada con su objetivo más elevado, porque no desperdiciaban energía en resistencia interna, en conflictos mentales, en segundas adivinanzas constantes. Su acción era pura, enfocada, poderosa, y el universo respondía a esa pureza de intención con una cooperación que multiplicaba exponencialmente los resultados de sus esfuerzos, demostrando una y otra vez que cuando te alineas con las leyes que gobiernan la manifestación material, puedes lograr en meses lo que te llevaría años o décadas alcanzar mediante esfuerzo desalineado y lucha constante contra corrientes invisibles que no comprendes. El octavo y quizás más profundo indicador de que tu mente ha cambiado de frecuencia es lo que podríamos llamar la certeza inquebrantable silenciosa. Esa convicción interna sobre tu capacidad de crear la vida que deseas, que no necesita ser proclamada, defendida o justificada ante nadie. No es arrogancia ni pretensión de superioridad, sino simplemente el conocimiento directo y experiencial de que estás conectado a una fuente de poder e inteligencia que puede guiarte a través de cualquier desafío, que puede convertir cualquier obstáculo en oportunidad, que puede transformar cualquier aparente final en un nuevo comienzo más prometedor. Napoleon Hill identificó esta certeza como la característica definitoria de todos los individuos que lograron manifestaciones extraordinarias, el factor común que separaba a quienes tenían éxito sostenido de quienes experimentaban victorias temporales seguidas de colapsos inevitables. Esta certeza no surge de haber eliminado todos los miedos ni de haber alcanzado un estado de iluminación donde ya no experimentas dudas, surge de algo más fundamental, del reconocimiento profundo de que tú no eres tus pensamientos, tus emociones, tus circunstancias temporales, sino algo mucho más vasto y permanente que puede observar todos estos fenómenos transitorios sin ser definido por ellos. Cuando anclas tu identidad en esta conciencia expandida en lugar de en los aspectos cambiantes de tu experiencia, desarrollas una estabilidad interna que ninguna circunstancia externa puede perturbar. Una paz que sobrevive intacta, incluso en medio de las tormentas más violentas que la vida pueda presentarte.
Hill descubrió que las personas sin esta certeza fundamental operaban como hojas arrastradas por el viento. Su confianza subía y bajaba con cada éxito y fracaso temporal. Su sentido de identidad se fortalecía con cada validación externa y se desmoronaba con cada crítica o rechazo. Vivían en una montaña rusa emocional, agotadora, donde nunca podían descansar verdaderamente, porque su estabilidad dependía de factores que estaban completamente fuera de su control. Pero aquellos que habían desarrollado esta certeza inquebrantable, silenciosa, operaban desde un centro de gravedad completamente diferente. Podían experimentar fracasos sin ser fracasados. Podían enfrentar rechazos sin sentirse rechazados. Podían navegar períodos de oscuridad sin perder su conexión con la luz que brillaba permanentemente en su interior. Lo que hace que esta certeza sea tan poderosa es que no requiere condiciones favorables para mantenerse activa. No depende de que todo esté yendo bien en tu vida para que confíes en tu capacidad de crear lo que deseas. De hecho, a menudo se fortalece precisamente en los momentos de mayor desafío, cuando las circunstancias externas parecen estar contradiciendo directamente tu visión, cuando todos los indicadores racionales sugieren que deberías rendirte. Es en esos momentos cuando tu certeza es realmente puesta a prueba. Cuando descubres si está construida sobre los cimientos sólidos de una conexión genuina con la inteligencia infinita, o sobre la arena movediza del pensamiento positivo superficial que se desmorona bajo la presión de la adversidad real. Napoleon Hill fue extraordinariamente claro sobre este punto. La certeza verdadera no es algo que puedes adquirir leyendo libros o asistiendo a seminarios motivacionales, aunque estos pueden señalarte en la dirección correcta. La certeza genuina se forja en el fuego de la experiencia directa. Se desarrolla mediante la aplicación consistente de principios universales, hasta que acumulas suficiente evidencia personal de que estos principios funcionan independientemente de las circunstancias externas. Cada vez que enfrentas un desafío y lo superas aplicando estos principios, cada vez que manifiestas algo que parecía imposible mediante el poder dirigido de tu pensamiento, cada vez que conviertes un aparente desastre en una bendición disfrazada, tu certeza se profundiza y se vuelve más inquebrantable. Las personas que observan tu vida desde afuera pueden confundir esta certeza con suerte, con privilegio, con talento innato o con cualquier otra explicación que les permita evitar confrontar la posibilidad de que tú simplemente has aprendido a operar de acuerdo con leyes que ellos desconocen o se niegan a aplicar. Pero tú sabes la verdad, que no hay nada especial en ti que no esté disponible para cualquier persona dispuesta a pagar el precio del desarrollo consciente, dispuesta a dedicar el tiempo y la energía necesarios para sintonizar su mente con frecuencias superiores de funcionamiento, dispuesta a sostener su visión incluso cuando todo el mundo dice que es imposible. Hill observó que esta certeza inquebrantable silenciosa se convierte eventualmente en la piedra angular sobre la cual se construye toda tu vida, en el fundamento inamovible que te permite crear estructuras cada vez más complejas y ambiciosas sin temor a que se derrumben. Cuando sabes en lo más profundo de tu ser que estás conectado a una fuente infinita de poder, creatividad e inteligencia, cuando has experimentado esa conexión lo suficiente como para confiar en ella completamente, ya no hay límites reales sobre lo que puedes crear, solo límites autoimpuestos que puedes elegir disolver en cualquier momento mediante la expansión de tu visión y la elevación de tu frecuencia mental a niveles aún más sutiles y poderosos de manifestación consciente. Hemos recorrido juntos un territorio que la mayoría de las personas nunca explorará conscientemente,
aunque todos sin excepción tengan la capacidad de hacerlo si así lo eligen. Los 8 signos que acabas de descubrir no son meros indicadores teóricos ni conceptos abstractos diseñados para entretenimiento intelectual. Son marcadores reales y verificables de una transformación profunda que está ocurriendo en lo más profundo de tu ser. Evidencia tangible de que tu mente ha comenzado a operar en una frecuencia que trasciende la conciencia ordinaria y te conecta con dimensiones de poder y posibilidad que permanecen completamente ocultas para quienes viven en el sueño colectivo de la limitación autoimpuesta. Napoleon Hill dedicó su vida a cartografiar este territorio, a traducir las experiencias de los más grandes realizadores de su época en principios que cualquier persona pudiera aplicar, y lo que descubrió fue revolucionario. Que no existe un club exclusivo de individuos especialmente dotados, destinados al éxito, mientras el resto está condenado a la mediocridad, sino que existe un conjunto de leyes universales que funcionan con precisión matemática para todos quienes las aprenden y las aplican con consistencia inquebrantable. El cambio de frecuencia que estás experimentando no es el final de tu jornada, sino el comienzo de una aventura mucho más vasta y emocionante de lo que tu mente actual puede siquiera imaginar, porque cada nivel de conciencia que alcanzas revela nuevos niveles aún más elevados que ni siquiera sabías que existían cuando operabas en frecuencias inferiores. Es como escalar una montaña donde cada cumbre que conquistas te revela cadenas montañosas enteras que eran completamente invisibles desde el valle donde comenzaste tu ascenso. La tentación en este punto es sentirte abrumado por la inmensidad de lo que aún queda por explorar, por desarrollar, por convertirte. Pero Hill te recordaría que no necesitas ver toda la escalera para dar el siguiente paso. Solo necesitas mantener tu enfoque en el paso inmediatamente frente a ti, mientras confías en que cada paso te está llevando exactamente donde necesitas estar en tu evolución continua. Lo más importante que puedes hacer ahora, en este momento preciso, después de haber recibido esta información, es comprometerte conscientemente a honrar el cambio que está ocurriendo en ti, en lugar de permitir que las voces del miedo, la duda y la conformidad te arrastren de vuelta a tu antigua frecuencia. El mundo necesita personas que tengan el coraje de evolucionar más allá de los límites que la sociedad acepta como inamovibles, que se atrevan a cuestionar la narrativa dominante de limitación y escasez, que demuestren mediante sus vidas que existen posibilidades mucho más vastas de lo que la mayoría se atreve a imaginar. No estás experimentando este cambio solo para tu beneficio personal, aunque ciertamente cosecharás recompensas extraordinarias en todas las áreas de tu vida. Estás siendo preparado para convertirte en un faro que ilumina el camino para otros que están listos para comenzar su propia jornada de ascenso hacia frecuencias superiores de conciencia y manifestación. Napoleon Hill entendió que cada generación necesita individuos que se eleven por encima del pensamiento masivo, que se nieguen a aceptar como verdades absolutas las limitaciones que la mayoría asume sin cuestionamiento, que tengan la valentía de pararse solos si es necesario mientras mantienen su visión enfocada en posibilidades que otros descartarían como fantasías irrealizables. Estos individuos no son más especiales ni más dotados que cualquier otra persona. Simplemente han tomado la decisión consciente de desarrollar capacidades que todos poseemos en forma latente, de sintonizar frecuencias mentales que están disponibles para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para acceder a ellas. Tú te encuentras ahora en ese grupo selecto no por destino o suerte, sino por elección.
porque en algún nivel profundo de tu ser tomaste la decisión de no conformarte con una existencia de mediocridad sofocante, de no aceptar como final la narrativa de limitación que te fue programada desde la infancia. La pregunta que queda resonando mientras este mensaje llega a su conclusión no es si continuarás en este camino de evolución consciente, porque en realidad no existe la opción de regresar permanentemente a una frecuencia inferior una vez que has probado las posibilidades que existen en frecuencias superiores. La pregunta real es cuán rápido elegirás ascender, cuán completamente te entregarás al proceso de transformación, cuán audazmente te atreverás a reclamar el poder que siempre ha estado esperando tu reconocimiento consciente en lo más profundo de tu ser. Si este contenido resonó contigo, si algo en estas palabras despertó un reconocimiento en tu alma, te invito a que marques tu compromiso con este camino de una manera simple pero significativa. Deja tu like si sientes que este mensaje llegó en el momento exacto en que necesitabas escucharlo. Comparte este video con alguien que sepas que está pasando por su propio proceso de despertar y necesita confirmación de que no está solo en esta jornada. Deja un comentario compartiendo cuál de los 8 signos resonó más profundamente contigo y por qué. Y suscríbete a este canal si quieres continuar recibiendo guía mientras navegas los territorios inexplorados de tu potencial ilimitado. Porque juntos, como comunidad de buscadores comprometidos con la evolución consciente, podemos crear campos de energía colectiva que hacen el camino más fácil para todos los que eligen recorrerlo con valentía, autenticidad y fe inquebrantable en las posibilidades infinitas que se despliegan cuando finalmente alineamos nuestra mente con las frecuencias donde reside todo el poder creativo del universo.